crecía en gracia, así mi corazón hoy crece en él. Su amor me hace crecer cada día, en gracia y en edad para el Señor. Sí creceré por el poder de Dios, y cada día yo mejor seré. Sí creceré en sabiduría, en gracia y en amor para Jesús. Los días pasan ya y voy creciendo, honrando la palabra del Señor. Compartiré su amor y sus promesas, a otros hablaré de su amor. Sí creceré por el poder de Dios, y cada día yo mejor seré. Sí creceré en sabiduría, en gracia y en amor para Jesús. En gracia y en amor para Jesús. En gracia y en amor para Jesús. Muy bienvenidos a la siguiente lección de la serie titulada Creciendo en Jesús. Este es un estudio de 13 lecciones, así que serán 13 capítulos, 13 videos que te animamos a compartir con nuestros hermanos recién bautizados. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar la lección número 5 titulada Mi fidelidad. Vamos a hablar un poco acerca de diezmos y ofrendas. Muy bien, la palabra de Dios dice en Levítico 27:30, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Nota lo que nos dice la palabra del Señor acá, que el diezmo de la tierra, porque cuando se estableció el diezmo y la ofrenda, no existía el dinero. Dios lo estableció basándose en las cosechas, en los frutos, en la reproducción de los animales. Dios derramaba ahí su bendición y en ese sentido el Señor estableció el diezmo, no con dinero. El dinero vino mucho tiempo después que se estableció el diezmo y la ofrenda. Pero este texto nos dice claramente que el diezmo y la ofrenda es algo dedicado, apartado para Dios. Es algo santo que debe ser entregado como lo establece la palabra del Señor. Como hemos dicho en las lecciones anteriores, hemos sido salvados para podernos relacionar con Dios. Esto es salvación por medio de relación. Y para mostrar que estoy en relación con Dios, pues soy fiel en diezmos y ofrendas. No es que Dios necesite mi dinero, sino que yo necesito sanarme del egoísmo con el que nazco por esta naturaleza pecaminosa que poseo. Y para poderme sanar del egoísmo, Dios estableció el diezmo y la ofrenda, este sistema maravilloso que nos permite dar. Ahora bien, debemos tener claro que no damos el diezmo y ofrenda para salvarnos. Damos diezmos y ofrendas porque ya somos salvos. Los salvados tenemos el deseo de dar, de mostrar fidelidad y gratitud en todas las áreas de la vida. Ahora bien, ¿cuál es la primera pregunta de nuestra lección? ¿Qué es el diezmo? El diezmo, queridos hermanos, es la 10ª parte de las ganancias que Dios reclama como suyas, como vemos aquí en la pantalla. Si usted gana 10 quetzales, Dios reclama la 10ª parte como suya. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo bien claro. Si yo gano 10 quetzales, ¿cuánto es de Dios? Alguien dirá, el diezmo, no. Todo es de Dios. Los 10 quetzales son de Dios. Si yo gano 100 quetzales, los 100 quetzales son de Dios. Si yo gano 1000 quetzales, los 1000 quetzales son de Dios. Todo es de Dios.
pero Dios me pide que le entregue la décima parte. Cuando tú diezmas, no estás dando, estás devolviendo lo que le pertenece al Señor, lo que Dios reclama como suyo. Génesis 28-22 dice, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti, de todas mis entradas, todo el tiempo, siempre que recibo, es mi deber dar al Señor lo que a Él le pertenece. En otras versiones dice décima parte, no dice diezmo, dice décima parte. Dividimos el total en 10 partes y la décima es del Señor. Levítico 27:30, como leímos anteriormente, dice el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es cosa dedicada a Jehová. Eso es el diezmo, es algo apartado, dedicado al Señor. ¿Por qué lo pide Dios? Ageo 2:8 dice lo siguiente: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, ¿por qué lo pide Dios? Bueno, porque Él es dueño. A Él le pertenecen todas las cosas de este mundo y todos los seres vivos de este mundo. Somos de Dios por creación y por redención. Lo reconozcamos o no, somos de Dios. Entonces, cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, cuando tú adoras, estás reconociendo que le perteneces a Dios. Cuando nacemos, hermanos, nacemos sin nada y así nos vamos al morir. ¿Por qué? Porque el único dueño de todo aquí es Dios. Dios solo nos presta lo que tenemos. Sea mucho o sea poco, Dios nos los presta para que lo administremos. Entonces debemos tener sabiduría para administrar lo que Dios nos dé. Y cuando lo administramos sabiamente, Dios nos bendice. Cuando somos fieles en diezmos y ofrenda, Dios nos bendice. Así lo ha establecido su palabra. Veamos este sobre de diezmo como ejemplo. Aquí tú pones la fecha, pones tu nombre, pones el nombre de la iglesia. Imagínate que esta persona ganó 3,000 quetzales. Esa es su ganancia neta o su salario. Entonces, ¿cuánto sería el diezmo? La décima parte. Por eso se escribe aquí 300 quetzales. Muy bien. Hebreos 7:5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Nota lo que dice Hebreos, que era un mandato del Señor que aquellos que se dedicaban completamente al ministerio, como en el caso de los levitas, eran sostenidos por los diezmos de sus hermanos. Esta misma idea se enfatiza en Primera de Corintios 9:14, que dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Por eso entendemos que el diezmo se usa para el sostenimiento del ministerio pastoral a nivel mundial en la iglesia adventista. Pero cabe aclarar aquí, queridos hermanos y amigos, que los pastores adventistas también diezmamos, ¿verdad? Cumpliendo el mandato de Números, que así lo dice, hay que dar el diezmo de los diezmos. Los pastores adventistas no nos enriquecemos con el diezmo, porque tenemos un salario tope, un salario digno, que suple nuestras necesidades, pero que tampoco nos enriquece. El uso del diezmo para el sostén del ministerio es una orden dada por Dios. Por eso el diezmo no debe ser usado para otro fin más que el establecido en la Biblia, y así estaremos agradando y honrando a nuestro Dios. Ahora, ¿cómo se distribuye el diezmo en la iglesia adventista? Bueno, el diezmo se origina en la iglesia. La iglesia recibe los diezmos y los manda íntegros al alfolí de la misión o de su campo local.
El campo local, en este caso la misión del Altiplano de Guatemala, recibe los diezmos de sus iglesias. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, manda el 20% a la Unión y se queda con el 80% de diezmos. Ese 80% pues se convierte en un 100% y lo usa el tesorero, lo administra el tesorero y el presidente para pagar a los maestros de Biblia en los colegios, a los capellanes, al personal de oficina, departamentales, manda ayudas a una beca para que se pague a los pastores que forman a los pastores. Con eso se establece salarios para administradores, pastores y se guarda un fondo de jubilación. ¿Qué hace la Unión con lo que recibe? Bueno, la Unión recibe el 20% de los 8 campos y envía el 10% a la División Interamericana. Con ese 20% la Unión pues paga los salarios a aquellos que son sus empleados de oficina y pastores que son departamentales a nivel nacional. La división hace lo mismo, recibe el 10% de las 116 uniones y envía el 10% a la Asociación General. Con ese 10% la división establece los salarios para los administradores y departamentales. Y la Asociación General pues recibe el 10% de las divisiones y establece sus salarios para los pastores que sirven a nivel mundial. Muy bien, como puedes ver aquí, cuando tú eres fiel en el diezmo, estás contribuyendo al sostenimiento pastoral a nivel mundial. Pero nuestro hermano de ejemplo que tenemos acá en el sobre, el hermano Marcos, evangelista, ya dio su diezmo y ahora va a dar una ofrenda que es igual en cantidad al diezmo. Eso es lo que se recomienda, que la ofrenda sea igual o superior al diezmo, sería lo mejor, ¿verdad? Éxodo capítulo 35, verso 4 y 5 dice, así habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá. Nota lo que dice. Esto es lo que Jehová ha mandado. Toma una ofrenda y entrégala al Señor. Esto significa, hermanos, que es mandatorio diezmar y también es mandatorio ofrendar. La diferencia entre el diezmo y la ofrenda es que al diezmo Dios le puso un límite. Pero la ofrenda, el que le pone límite es el dador. Bien podría dar menos que el diezmo, o bien podría dar más que el diezmo, o bien podría darlo todo. Eso dependerá de cuánta gratitud, amor y entrega haya en su corazón. Y este amor, esta gratitud, esta entrega se muestra en acciones de fe, como el diezmar y ofrendar. Por eso la ofrenda, cuando la damos, estamos mostrando gratitud y amor. Ahora, recordemos que la ofrenda debe ser proporcional a la bendición para que sea una ofrenda que honre a nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Vea, por ejemplo, lo que dice Lucas 12:48. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nota que Lucas establece aquí un principio. El que recibe mucho, mucho se le demanda. O sea, aquel que ha recibido una gran bendición económica, su deber es mostrar fidelidad y gratitud, diezmando y ofrendando en relación a esa bendición que recibió de parte de Dios. Por ejemplo, imagínate que alguien viene y recibe 10,000 quetzales. ¿Cuánto es el diezmo? Pues son 1,000 quetzales. Él viene y da el diezmo, 1,000 quetzales. ¿Cuánto debería dar de ofrenda? Pues su ofrenda debería estar en proporción al diezmo que entregó o en proporción a los 10,000 quetzales que recibió. Pero esta persona viene y dice, bueno, ya di el diezmo y así que la ofrenda como es voluntaria, voy a dar 10 quetzales. Da 10 quetzales de ofrenda. ¿Estará mostrando gratitud con eso? ¿Estará mostrando
amor a Dios, entrega, sacrificio. Es esa ofrenda, son esos 10 quetzales proporcionales a los 10,000 que recibió. Pues en realidad no. Esa ofrenda no estaría honrando al Señor. Ahora, si él recibió 100 quetzales y da 10 de diezmo y 10 de ofrenda, esa ofrenda es en proporción a los 100 quetzales que recibió. Pero esos 10 ya no son en proporción cuando recibió 10,000 quetzales, por ejemplo. Por esa razón, en el tiempo de Israel, las ofrendas que se llevaban para mostrar gratitud por las bendiciones económicas recibidas estaban en relación a la condición social de los israelitas. Por ejemplo, los israelitas que eran de muchos recursos, de mucho ganado, de muchas tierras, para ellos, cuando querían mostrar gratitud, debían traer bueyes, vacas, carneros, ovejas, por ejemplo, ¿verdad? Así, que esas ofrendas eran proporcionales a las bendiciones materiales recibidas. Los de clase media pues llevaban becerros, novillos, corderos, cabras, machos cabríos. O sea, era en proporción a sus posibilidades también. Los pobres, ¿qué hacían los pobres para mostrar gratitud? Llevar una paloma, una tórtola. Y los más pobres llevaban harina, llevaban trigo y cebada. Eran los más, para todos había oportunidad de mostrar gratitud a Dios. Lo que no era aceptable de parte del Señor era que alguien en una posición económica elevada, que había recibido grandes bendiciones de Dios, llegara con una ofrenda como si fuera un pobre, con una tortolita o un puñado de harina. Esa era una ofrenda para los pobres, pero él no era pobre. Lo que estaba ahí era no mostrando gratitud, no siendo consecuente a su condición económica que Dios le había permitido tener, y su ofrenda no mostraba ser proporcional a las bendiciones recibidas. Muy bien, quinta pregunta. ¿Para qué se usan las ofrendas en la iglesia? Éxodo capítulo 25, verso 1, 2 y 8 dicen de esta manera. Jehová habló a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que la dé voluntariamente de corazón recogeréis mi ofrenda. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Nota que aquí nos menciona el texto que el pueblo fue llamado, fue invitado a ofrendar. ¿Y cuál era el propósito de la ofrenda? Construir un santuario, el primer centro de adoración para el pueblo de Israel. Eso significa que las ofrendas sí pueden ser destinadas a adquisición de propiedades, a la construcción y mantenimiento de templos. Además, se usan también para enviar misioneros a donde no hay presencia adventista, a lugares donde como no hay iglesias, no hay diezmos, pero entonces se usan las ofrendas para que los misioneros puedan llegar y establecer nuevas iglesias. Nota aquí cómo se distribuye la ofrenda. La ofrenda, al igual que el diezmo, nace en la iglesia. Y lo que hace el tesorero es dividirla en tres partes, 60, 20, 20. Así se ha establecido a nivel de Interamérica. La ofrenda se divide en 60, 20, 20. El 60% queda en la iglesia, porque Primera de Corintios 5, 8 que dice de esta manera, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este texto nos establece un principio muy interesante. Debemos proveer para nuestros hermanos, pero mayormente a los de la casa. Por esa razón, la mayor parte queda en la iglesia y otra parte es enviada para podernos apoyar unos a otros como hermanos por medio de las ofrendas. Y lo que hace el campo local, el presidente del Tesoro, es administrar ese dinero y distribuirlo para lo que se ha votado.
En este caso se ha votado que ese dinero se use, o sea, una parte se envía y otra parte se usa para construcción de templos. Nota eso. El 60% queda en la iglesia, así que la iglesia manda el 40%, que son los otros 20-20, ¿verdad? ¿Qué hace en este caso la misión del Altiplano de Guatemala? Pues recibe ese 20-20. La mitad de eso lo manda a la división por medio de la Unión para las misiones mundiales y el otro 20% que le queda pues se convierte en un 100%, ¿verdad? Así que se queda con el 80% y manda un 20% de ese 20% recibido. Eso lo manda a la Unión. Entonces la misión se queda con ese 80% del 20% para desarrollo nacional, o sea, ayudar a las iglesias en la construcción de sus templos. ¿Qué hace la unión? Pues la unión recibe un 20% de las ofrendas de desarrollo nacional para también apoyar en construcción de templos a nivel nacional y manda el 20% de misiones mundiales a la división interamericana, ¿verdad? La división interamericana recibe el 20% de las uniones e íntegro lo envía a la Asociación General que lo invierte en misiones mundiales. Así se distribuye la ofrenda en la iglesia adventista. Pero, ¿sabes que la Biblia nos habla de un segundo diezmo? La palabra de Dios recomienda dar un segundo diezmo como ofrenda. Alguien dirá un segundo diezmo, pero si me cuesta dar el primero, ahora el segundo. Esto es un asunto de fe, es un asunto de tu caminar con Dios, de tu relación con Dios. Tú vas a ver que a medida que más das, más recibes. Así lo ha establecido la palabra de Dios. Es un principio bíblico. Nota lo que dice Deuteronomios capítulo 12, verso 22 al 29. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo. Cada año comerás delante de Jehová. Entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Ahí entregarás el dinero. Y ahí vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones, y comerás y se saciarán para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hagan. Nota eso. La bendición de Dios estará contigo a medida que des más, ¿verdad? Recuerda que Dios es un Dios que da, no se cansa de dar. Pero en la medida que Dios da, en esa medida nos pide para que en nuestro corazón no haya egoísmo, no haya materialismo y para que haya provisión en el pueblo para suplir necesidades. Con este segundo diezmo es que muchas personas se confunden y dicen, no, yo mi diezmo lo doy a los pobres. ¿Por qué? Porque ahí dice que podemos dar el diezmo a los pobres. Claro que sí, pero este es el segundo diezmo. Una vez que das el primer diezmo y una ofrenda, entonces puedes dar un segundo diezmo para que sea destinado a suplir las necesidades de tus hermanos menos afortunados, ¿verdad? Porque el primer diezmo se usa para el sostenimiento del ministerio, el segundo para el sostenimiento de la casa de adoración. Entonces el tercer diezmo se usa para sostener a nuestros hermanos menos afortunados. ¿Cómo sabemos que es un segundo diezmo? Porque cuando comparamos Deuteronomio 14 con Levíticos 27, por ejemplo, notamos varias diferencias, ¿verdad? Una de ellas es que en el caso de Levíticos, el primer diezmo era entregado a los levitas. En este caso, este segundo diezmo es entregado, dice, al levita, pero también al extranjero, al huérfano, a la viuda, sobre todo a aquellos israelitas que vivían muy lejos, ¿verdad? En el caso del primer diezmo, ese diezmo era solo comido por el levita. Recuerda que cuando se estableció el diezmo, no existía el dinero, así que se llevaban frutas, se llevaban granos, se llevaban animales.
Entonces el levita comía de eso. En el caso del segundo diezmo de Deuteronomios, podemos ver que el dador podía comer de ello, pero no debía comerlo solo. Tenía que traer a los necesitados, huérfanos, extranjeros, viudas, y compartir con ellos ese segundo diezmo. Por esa razón, entendemos que este segundo diezmo era destinado al alivio de necesidades, sobre todo de los miembros de la iglesia. Muy bien, por eso quisiéramos hacerte un llamado, una invitación en esta oportunidad a hacer un pacto con Dios, un pacto de fidelidad, un pacto de amor, un pacto de sacrificio como Dios lo ha hecho con nosotros. Y el pacto dice de esta manera: me propongo devolver íntegro el diezmo a Dios de todas mis entradas. Número 2, entregar una ofrenda que honre a Jesús. Se recomienda un 10% o más, o sea, una cantidad igual al 10 o más. Y número 3, estar siempre dispuesto a dar una ofrenda de sacrificio para los proyectos de la iglesia, ya sea la radio, la construcción, ADRA, o a suplir necesidades de nuestros hermanos. Con esto en mente, quiero invitarte a orar. Querido Jesús, gracias porque nos has permitido estudiar este tema. Queremos orar por todos nuestros hermanos recién bautizados para que con oración y estudio de tu palabra puedan tomar este voto, Señor Jesús, y ser fieles en sus diezmos y ofrendas hasta el día de tu venida. Quiero suplicar una bendición por todas las actividades económicas de nuestros hermanos, sus negocios, sus trabajos, sus ingresos. Danos sabiduría, Señor, no solo para ser fieles en diezmos y ofrendas, sino para saber administrar la parte que nos queda. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente lección. Jesús, el gran maestro, nos dejó un ejemplo de cómo usar con fidelidad virtudes y bienes que nos da. Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos cuidar nuestro tiempo, tesoros y templo, pues pronto regresará. Enséñanos, Jesús, a servir a los demás. Enséñanos a amar como lo hiciste tú, que con nuestra lealtad muchos puedan conocer que tenemos un Dios real, de amor y de verdad, y que pronto regresará por sus fieles. Jesús, el gran maestro, nos dejó un ejemplo de cómo usar con fidelidad virtudes y bienes que nos da. Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos cuidar nuestro tiempo, tesoros y templo, pues pronto regresará. Enséñanos, Jesús, a servir a los demás. Enséñanos a amar como lo hiciste tú, que con nuestra lealtad muchos puedan conocer que tenemos un Dios real, de amor y de verdad,
dice